Información independiente. Opinión independiente. La política. ¿Qué pasó hoy día en el Congreso, María José? Se da un nuevo espectáculo de la política. Podríamos decir falta de experiencia, podríamos decir nuevamente poner lo que son los puntos políticos por sobre un debate de fondo como era el de la reforma previsional. Pero bueno, juzgue usted. Porque hoy, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a puertas de la votación de la reforma de pensiones, uno de los proyectos clave del Ejecutivo, el diputado y presidente de Convergencia Social, partido del presidente de la República, Gabriel Boric, el diputado Diego Ibáñez, hace un punto en el cual critica duramente a demócratas y también critica duramente a la centroderecha. Incluso pone, podríamos decir, un poco en tela de juicio las creencias religiosas de los parlamentarios de centroderecha. Voy a redondear para quienes no estuvieron visualizando podríamos decir, lamentable espectáculo que se vivió hoy día en el Congreso Nacional. El diputado Diego Ibáñez hace un llamado a los parlamentarios de demócratas, que son exmilitantes del Partido de la Gente, de Bópoli, muchos de la democracia cristiana, que hoy se juntan en un nuevo comité. Los hace un llamado a votar a favor de la idea de legislar por la reforma previsional y les dice que no se dejen llevar por las ideas de la presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, a quien acusa de tener un conflicto de interés por haber sido exdirectora de la AFP Provida. Eso como punto número 1. En ese momento la sesión se suspende, la sesión de sala se suspende. Los parlamentarios llaman finalmente al orden y piden que haya una disculpa pública de parte del gobierno. No contentos con eso, cuando la sesión se retoma, el parlamentario Diego Ibáñez critica que la centroderecha no apunte por la solidaridad, que es uno de los ejes base de esta reforma de pensiones, y básicamente les dice que con qué cara van a rezarles todos los domingos a misa al Jesús solidario. Lo cual hace que ya no solamente los parlamentarios de demócratas estuvieran molestos, sino que la bancada republicana, la UDI, Renovación Nacional, ahora, entre otros. Tú decías falta de experiencia. Yo no sé si es falta, esta es una opinión, no sé si es falta de experiencia, porque el mismo diputado Ibáñez es un diputado que ya lleva, no partió ayer, no es su primer periodo de política, sabe. Lo mismo ocurre con quienes representan al gobierno, y de hecho uno podría decir que lo que ocurrió hoy día en el Congreso, María José, es una victoria parcial para la administración de Gabriel Boric. Ojo, a Gabriel Boric no le está yendo mal en gestión legislativa. Ojo ahí. Bueno, los proyectos. Lo que pasa es que hay falta coordinación y usted tiene personas como Diego Ibáñez que eclipsaron parte de en la forma y en el fondo de lo que él establecía. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero es la forma y el momento en que eso se hace. Pero le está avanzando con algunos de los proyectos estructurantes que el gobierno se ha fijado. Podrá usted estar de acuerdo o no, desde que hay cosas que ha sido podado el proyecto, que hay cosas que se han caído, que en la génesis el presidente no estaba en un 3-3 respecto a la propuesta que se había hecho inicial, fue cambiando efectivamente, pero el proyecto está avanzando. El proyecto está avanzando, pero hoy, eso sí, Néstor, pese a que se logra aprobar la idea de legislar y se aprueban artículos claves como el beneficio de la compensación por expectativas de la vida, mejoras a las rentas vitalicias y el aumento de la PGU a 250.000 pesos, un punto que igual queda condicionado, pero que se espera que el gobierno pueda estudiar. Hay puntos clave que se rechazaron, lo cual es un revés en algún punto para el Ejecutivo, pero que por otra parte también podría en el Senado revertirse. La distribución del 6% se rechazó, que es el eje clave, el punto cúlmine de la reforma previsional. La creación del Fondo Integrado de Pensiones, con el 3% de cotización que va a reparto, o este fondo solidario, también se rechaza. La creación del administrador previsional, que es la separación de la industria como la conocemos actualmente, también se rechaza. Por ende, todos los aspectos de forma y algunos muy de fondo se rechazaron hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se aprueba la idea de legislar con poco más de 84 votos, si no me equivoco. 84. Por ende,
Ahora, claro, el Senado va a estar bastante cuesta arriba el trabajo que deben desarrollar, porque con el Senado evidentemente hay una forma distinta en la negociación con el Senado. Son menos apasionados desde el punto de vista de la ambición por la cuña fácil y el micrófono y mantener titulares o buscar titulares, que es lo que cae en muchos de los parlamentarios. En el Senado hay un poquito más de reticencia a eso y hay un debate mucho más de fondo. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla el proyecto a nivel de senadores. Acá hay muchos puntos que podemos poner. Los votos. Claro, ahí no tiene muchos nada, puntos que podemos poner sobre la mesa de lo de hoy. ¿Cuál es lo más importante de hoy día? El debate de fondo, que es el de la reforma previsional. Eso es lo importante, más allá de las peleas entre unos y otros. ¿Qué pasa acá? Se tenía o se ponía en riesgo la posibilidad de que se aprobara la idea de legislar la reforma previsional, que fue lo que les pasó al Ejecutivo con la reforma tributaria, con lo cual no se puede discutir en un año plazo, al ser un proyecto de quórum calificado, esta propuesta en el Congreso. Por ende, ese era un punto muy complejo, porque si se rechazaba la idea de legislar, la previsional iba a estar trabada un año, como ha pasado con la reforma tributaria, al menos en el área legislativa, porque sabemos que las conversaciones pueden seguir. Y acá uno se cuestiona, ¿qué pasa con la distribución del 6%? Porque más allá de que el Ejecutivo ha movido algunas piezas para apuntar al 3 y 3, distribución equitativa de capitalización individual y pilar solidario, la centro derecha o la derecha como tal, que en el gobierno anterior estaba por el 3 y 3, hoy no solamente rechaza la idea de legislar, sino que también rechaza la distribución del 3%, la distribución del 6% en 3 y 3. Con una reforma que está trabada 10 años, con negociaciones que han estado de manera constante y casi transversal por varios gobiernos. ¿Qué le pasa a la oposición que no logra ponerse de acuerdo o que ninguna de las propuestas que ha presentado el Ejecutivo, que de la distribución del 6% han variado ya en casi 4 propuestas distintas, no les acomoda? ¿Por qué en el gobierno del presidente Piñera estaban por el 3 y 3, proponían el 3 y 3, y hoy que el Ejecutivo lo presenta, ellos no están a favor de esto? Apuntan a que debe ir el 6% a la capitalización individual, que de hecho muchos auditores enseguida nos dicen que efectivamente ellos también están porque el 6% vaya directamente a sus bolsillos. Pero el Ejecutivo apunta por otra parte que el 6% es con cargo al empleador. O sea, claro. Por ende, sería no directamente dinero de los fondos de las personas. Bueno, es un debate muy complejo. El punto es que la distribución del 6% planteada por la moneda se rechazó. Y pasa al Senado con este artículo clave totalmente rechazado. Nos escriben muchísimos auditores. Este tema es muy importante porque apunta directamente al día a día de la gente, a las pensiones. Y nos dicen que antes quizás los parlamentarios de derecha estaban por el 3 y 3 y hoy no, porque antes no había la pensión garantizada universal, que es uno de los puntos que hoy tiene un check para la ministra Jara, porque se apunta el aumento de la pensión garantizada universal. Que en su momento tampoco todos estaban de acuerdo cuando la derecha propuso la pensión garantizada. Bueno, es que mire, ¿sabe lo que pasa, María José? Al final esto, como todas las políticas públicas, todos están cuidando su propia parcela política. Porque si nos vamos al tema de seguridad pública, uno podría decir populistamente, mire lo que le voy a decir, populistamente, ¿están autorizados los parlamentarios a irse para la casa de vacaciones si hay una tremenda crisis de seguridad y se necesitan un montón de proyectos que hay que agilizar y sacar lo antes posible? Uno populistamente podría no levantar una consigna y decir, mire, usted no se puede ir de vacaciones, el Congreso no se cierra en febrero y ustedes, señores, tienen que trabajar hasta sacar la agenda, porque todos los fines de semana, porque en la estadística está claro, los fines de semana están matando personas. O sea, estamos en una crisis de seguridad. Eso sería probablemente desde un punto de vista populista, ¿no? Decirlo desde ese punto desde esa mirada. Pero lo que quiero decir con eso es que aquí cada cual sigue llevando agua a su molino. Se atacan entre ellos. Cuando vemos las cifras, no hay honestidad con los datos. A ver, la crisis en materia de pensiones que vamos a tener es brutal. Lo han dicho todos los especialistas. Uno no es especialista, uno lee, escucha, conversa, pero es brutal porque muchas personas que tenían demasiadas lagunas y lo poco que te habían recaudado se retiraron con
los 10%. Entonces, lo que se junte de aquí a que salgan en su jubilación, la verdad es que va a ser nada. Probablemente alguien puede decir, pero si ya era nada. Bueno, pero es que ahora va a haber nada de nada. O sea, ni siquiera va a poder decir una mala pensión. Es que no hay nada. Y está por el otro lado, bajos nacimientos, mano de obra que va a costar cada vez más. Viene una crisis económica, pero fíjese que el otro día conversando con una persona que tiene que ver con esto de los autos, etcétera, que venden créditos de autos, me decía, se está notando cómo las personas ya no están cambiando el auto, cómo las solicitudes de crédito están a la baja. O sea, el impacto económico se empieza a notar. Un abogado que me tocó entrevistar por estos días también, que ve temas laborales, me decía, ellos ven cómo esto viene hacia la baja. O sea, las cifras de marzo, abril, mayo van a ser muy malas. Lo dicen todos los que manejan este tema. Entonces, la verdad, claro, es una mezcla de cosas, de debate, donde la política no da el ancho. Porque no hay capacidad de acuerdo. Esto es un momento. De ningún lado, claro, de ningún lado. Es que mi punto es el siguiente, Néstor. Estamos hablando de un muy mal momento económico y en temas de seguridad, pero es el momento actual. El tema pensiones y reforma de pensiones se viene discutiendo hace más de 10 años. Por ende, considero que es en este tipo de debates donde la política debiese demostrar que sí está a la altura de ocupar los puestos de poder que son los que tienen. Y no lo están haciendo. Porque en vez de preocuparse de sentarse y proponer, llegar a acuerdos, porque sabemos que hay diferencias de fondo, tenemos a diputados de lado y lado tirándose dardos, suspendiendo las sesiones por puntos políticos, atacando a Diego Ibáñez, a Jimena Rincón. O sea, es algo de todos los días y es muy lamentable. Sí, pero solo decir que yo creo que ya llevan mucho tiempo en política como para saber los timings y los tiempos y la temperatura de lo que necesita o no también el Palacio de la Moneda, incluyendo su oficialismo, para poder sacar adelante los proyectos. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.